Buenas noches, América. Asumió el nuevo presidente panameño. El empresario ganadero Laurentino Cortizo tomó el relevo a Juan Carlos Varela y lo hizo con la promesa de recuperar la imagen de Panamá ante los señalamientos de que es un paraíso fiscal y de que no coopera efectivamente en la lucha contra el blanqueo de capitales. La economía panameña es una de las más estables de América y los servicios financieros, junto al turismo y la logística, representan gran parte de su Producto Interno Bruto. La economía panameña no está en su mejor momento. Si bien en 2018 el crecimiento fue del 3,8% y este año 2019 supera el 3%, hay una brecha de desbalance de sus finanzas públicas afectadas por el gasto de la administración anterior. El país tiene una gran dependencia de la atracción de capitales extranjeros que buscan seguridad y privacidad, y estos llegan precisamente por esas condiciones. Cambiar la imagen de Panamá, como promete Cortizo, es cambiar esas condiciones, es decir, es transformar un sistema financiero poco transparente que permite esos casos de ocultación de patrimonio y evasión de impuestos. Si Cortizo quiere cambiar esa imagen, deberá primero cambiar la legislación y forzar la transparencia de esos bancos. Decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Si Cortizo, como han intentado otros mandatarios antes, abre ese debate, que no es fácil, será aplaudido por los países y organismos que acusan al país centroamericano de favorecer esa ocultación de capitales, pero también acabará frenando su llegada, afectando a uno de los activos económicos más importantes que tiene. ¿Está dispuesto Cortizo a cambiar radicalmente uno de los principales motores de su economía, o es su promesa un brindis al sol? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Trump propone sacar tanques de guerra a las calles para la celebración del 4 de julio. Preocupación por amenazas al director del diario The Intercept en Brasil. Conversamos con el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. Aplican eutanasia a ciudadano tetrapléjico en Francia. Le explicamos en qué consiste la muerte asistida. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con alguna selección de noticias a las que les queremos poner pies de página, el comentario de los expertos para comprenderlas un poco mejor. La primera, la que nos lleva al estudio del Centro de Estudios Pew, que ha analizado los episodios de discriminación que sufren los hispanos en Estados Unidos. Y el titular que nos ofrecen es que los hispanos con un color de piel más oscuro son más propensos a sufrir episodios de discriminación. Miren los datos. Dice el Centro de Estudios Pew que entre todos los hispanos, alrededor de 6 de cada 10 tienen episodios en sus vidas de discriminación. Regularmente un 9%, de tanto en cuanto un 49%. Con un color de piel más clarito, 5 de cada 10. Y cuando la piel es más oscura, son más de 6 de cada 10 los que sufren esos episodios de discriminación. El color de la piel sí importa. Otros datos que nos han llamado la atención y de los cuales también queremos hacernos eco. Saben que la bonanza económica en Estados Unidos beneficia al presidente Donald Trump porque dice que es el periodo más importante de crecimiento económico de la historia de Estados Unidos. Pues bien, los datos ponen de manifiesto que eso sí es cierto. Es el periodo más largo, 121 meses. Desde junio del 2009, que Estados Unidos crece ininterrumpidamente. Barack Obama asumió precisamente en enero del 2009 y desde junio de ese año hasta este pasado junio han sido datos positivos mes tras mes. La época de Obama partía de un punto muy bajo. Trump asumió una situación económica buena y la supo multiplicar. El anterior, 120 meses, desde marzo de 1991 en adelante, cuando George Bush padre salía de su presidencia porque perdió las elecciones frente a Bill Clinton y fue Bill Clinton quien potenció esa bonanza económica del país.
Y desde allí nos tenemos que remontar a periodos en 1961, en el 82, en 1938, en el 2001, 1975 y de ahí en adelante. Pero sí, Donald Trump tiene en su haber ese crecimiento económico más largo de la historia de Estados Unidos. Nuevos datos que nos llaman la atención, particularmente de encuestas de popularidad entre los candidatos demócratas. Y es que hemos conocido una encuesta hecha pública en las últimas horas de la encuestadora SSRS, de la cual se hace eco la cadena de televisión CNN, y que dice que el último debate sirvió para potenciar la popularidad de Kamala Harris y de Elizabeth Warren. Al frente de las encuestas de popularidad e intención de voto sigue Joe Biden, pero con un descenso de 10 puntos respecto al mes de mayo. La encuesta de la cual nos hacemos eco es del mes de junio. Kamala Harris, que ya le lleva solo 5 puntos de desventaja respecto a Joe Biden, aumentó 9 puntos y Elizabeth Warren casi los mismos, con un 15% de popularidad. Bernie Sanders, que era segundo, acuérdense, ha caído 4 puntos y está en el 14%, se mantiene. Pete Buttigieg, Cory Booker y Beto O'Rourke están más o menos empatados, y en última posición, con un 2% de intención o de popularidad, está Amy Klobuchar. Ese 2% es el límite a partir del cual los candidatos, si tienen menos de ese 2%, no participarían en los debates que están previstos que se hagan a partir del mes de septiembre. El siguiente gran debate va a ser en julio y estaremos atentos porque ahí sí participan todos los candidatos. De lo que pase en ese debate y de lo que ha pasado en este, del cual les damos cuenta ahora, hay que tomar buena nota, porque se va a reducir la cifra muy probablemente de esos 20 alrededor de entre 5 y 10. Más noticias de la actualidad, en este caso que nos llevan a Francia. Si les digo el nombre de Vincent Lambert, es el símbolo de la lucha por los que consideran que la eutanasia es un derecho y que tiene que permitirse una muerte digna. Vincent Lambert es un ciudadano de 42 años, lleva 11 en estado vegetativo y tetrapléjico. Y los médicos del hospital que lo trataba de esos últimos años, el hospital de Reims, que es una población en Francia, han comunicado a su familia que van a desconectarlo de esa asistencia que lo mantiene vivo y por lo tanto van a aplicarle una eutanasia. El debate de la eutanasia es algo que siempre genera mucha polémica. Nos hemos fijado en los datos. En América Latina solo Colombia tiene una legislación que regula esta práctica, pero en el resto de países de América Latina no existe esa posibilidad, algunos dirían derecho. Saludamos a Carmenza Ochoa. La señora Ochoa es directora de la Fundación Pro Derecho a Vivir Dignamente desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Señora Ochoa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuál es el punto en el que una persona, desde el punto de vista legal, puede reclamar o solicitar la eutanasia? En Colombia la eutanasia está despenalizada desde 1997 a través de la sentencia C-239 de la Corte Constitucional de Colombia para el caso de los pacientes con una enfermedad en etapa terminal con un intenso sufrimiento que no se puede aliviar de otra manera por solicitud de la propia persona y que lo lleve a cabo un médico. Y está reglamentada a través de la resolución 1216 del 2014, y esta sentencia lo que hace es hacer que todas las entidades de salud, IPS y EPS, conformen los comités de muerte digna que evalúen las solicitudes de eutanasia de los pacientes. Entonces el paciente le hace la solicitud a su médico tratante y el médico, si considera que el paciente realmente es terminal, que no hay nada mejor que ofrecerle o que el paciente no lo quiere, y que el paciente lo solicita de una manera libre, consciente e informada, recoge esa solicitud del médico y la lleva ante el Comité de Muerte Digna de la institución a través de la cual está atendiendo al paciente. Llámese clínica, hospital, centro médico, y ese comité va a verificar que la información es cierta, que le está llevando el médico, que el paciente realmente es terminal, que no hay nada mejor que ofrecerle o el paciente no lo quiere, que el paciente ha recibido la mejor atención médica disponible, cuidados paliativos
y que tiene plena capacidad mental para tomar esta decisión. Y si así lo considera, el comité le da el aval al doctor para que lleve a cabo el procedimiento de la eutanasia. Si el enfermo que solicita la eutanasia tiene sus facultades mentales en plena conciencia, ¿con su solicitud sería suficiente para abrirle un proceso en el que se le pudiese aplicar la eutanasia? Claro, el paciente es el que hace la solicitud, ¿cierto? Viene del paciente, nadie más puede decidir, digamos, una cosa tan trascendental como la propia vida, ¿cierto? Que le ayuden abiertamente a morir, ¿cierto? Solo lo puede decidir la propia persona. Y el médico solamente va a recoger esa solicitud de la persona y la va a llevar ante el Comité de Muerte Digna, que va a evaluar que sí se llenan esos parámetros. Y si no está consciente el paciente o hay dudas, ¿quién puede solicitar la eutanasia por él? Ok, si el paciente dejó un documento de voluntad anticipada, como el que tenemos en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, solicitando, diciendo, mire, en caso de que yo me enferme, pierda mi capacidad mental y esté terminal, quiero que me apliquen la eutanasia, entonces la familia puede hacer valer ante los médicos tratantes esa voluntad expresada en ese documento legal a los médicos tratantes. Si el paciente no dejó ningún documento, nadie puede solicitar la eutanasia por el propio paciente. En este caso del señor de Francia, de Vicent, no fue una eutanasia, o sea, realmente lo que allí fue una readecuación de medidas asistenciales, pues suspenderle al paciente esas medidas que lo estaban manteniendo con vida de forma artificial para que él naturalmente muriera. Eso sí lo puede pedir la familia del paciente. Y en Colombia, pues todos los días vemos casos de solicitudes de personas que hacen a los médicos tratantes esas solicitudes de reeducación de esfuerzo terapéutico para sí mismo, para su ser querido, y son tenidas en cuenta porque allí el paciente va a morir naturalmente. O sea, no hay ningún médico que le esté aplicando un medicamento en una dosis letal, como es en el caso de la eutanasia. Es la señora Carmenza Ochoa, es la directora de la Fundación Pro Derecho a Vivir Dignamente desde Bogotá, en Colombia. Señora Ochoa, gracias, feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a un acuerdo, el de los 14 países que forman parte de la OPEP y sus 10 socios. Han decidido que en los próximos 9 meses van a reducir la producción de petróleo, la extracción de petróleo, para controlar el precio del barril. Esto tras un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí y en un contexto de tensión creciente en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán. Vamos a saludar a Lisa Bistidi. La señora Bistidi es la responsable del programa de energía del diálogo interamericano. Señora Bistidi, gracias por estar con nosotros. Nos preguntábamos cuando leíamos la noticia por qué a Rusia le interesa formar parte de la OPEP, si, como dicen los analistas, la presencia limita su producción y eso acaba beneficiando a Estados Unidos, que es un rival. Muchas gracias, buenas noches. Pues para Rusia hay interés en aliarse con OPEP. En primer lugar, porque el petróleo, las exportaciones de petróleo son muy importantes para su economía. Entonces le interesa un precio de petróleo global más alto. Y también le interesa, por razones geopolíticas, tener una alianza con Arabia Saudita, un actor tan importante en el medio ambiente y aliado de Estados Unidos. ¿Qué impacto va a tener en América Latina este acuerdo para reducir la producción de petróleo? Pues es importante para Latinoamérica a dónde va el precio del petróleo, para los países que producen petróleo como Venezuela, Brasil, México, Colombia. Un precio alto les favorece. Para los países que importan petróleo y dependen mucho de las importaciones y es un costo muy alto, como los países de Centroamérica y el Caribe, es mejor tener precios más bajos. Entonces, las cortes de producción de petróleo de OPEP no son favorables para estos países. ¿Cree usted que el poder de la OPEP está en declive? La OPEP es mucho más relevante hoy día que fue antes, hace 10 años, porque la producción de los países no OPEP ha crecido mucho, particularmente de Estados Unidos. Entonces es muy difícil para OPEP, cada vez que corta la producción,
baja el precio y hace que la producción en Estados Unidos es más lucrativo, entonces empieza a aumentar la producción en Estados Unidos. Entonces ha perdido mucho poder en los mercados globales de petróleo, y además tienen muchos que no están, que de todos modos la producción en muchos miembros de OPEP está reduciendo, sobre todo Irán y Venezuela. Es el análisis de Elisa Bistidi, es la directora del programa de energía del Diálogo Interamericano. Señora Bistidi, gracias, feliz noche. Así terminamos el repaso de algunas cuestiones de la actualidad a la que hemos querido ponerle la opinión de los expertos. Vamos a la pausa. Al regresar hablamos de libertad de expresión en América Latina, particularmente de las amenazas que reciben últimamente casos sonados en Brasil y en Colombia. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para recuperar la situación por la que pasa un periodista en la región que nos sirve de ejemplo para hablar sobre la libertad de expresión en América Latina. Saben ustedes que la página web de Intercept Brasil, que está liderada por este periodista británico Glenn Greenwald, ha recibido amenazas. El periodista ha denunciado esas amenazas, particularmente después de haber publicado una serie de revelaciones que afectan a quien fue en su momento el juez instructor del caso Lava Jato y hoy es ministro de Justicia de Brasil. Eso ha llevado a diversos organismos internacionales, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a elevar su voz y expresar su preocupación por esa persecución al periodista. No es el único caso. Ha pasado recientemente en Colombia con el corresponsal, un periodista que trabajaba para el New York Times por una información que tampoco gustó y que generó rechazo y también amenazas que le obligaron incluso a salir del país. No voy a decir ya lo que pasa en Nicaragua o en Cuba o en Venezuela. Por eso hoy hemos invitado a Edison Lanza, que es el relator de la CIDH para la Libertad de Expresión. Señor Lanza, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Acaban de publicar un comunicado, la relatoría, juntamente con las Naciones Unidas, para expresar esa preocupación por la persecución del periodista de Intercept Brasil. Bueno, realmente, como usted bien mencionaba en la introducción, nos preocupa cuando, en un caso de alta relevancia pública, por el hecho de publicar una serie de informaciones que son de interés público y que nadie ha cuestionado la veracidad, sino que, bueno, eran producto de unas comunicaciones, digamos, entre el entonces fiscal, el entonces juez de Lava Jato y los fiscales. Y este periodista comienza a recibir una serie de amenazas a la vida de él, de su familia, por el hecho de hacer esto. Y también en conjunto, como se está viendo mucho en la región, un ataque coordinado en las redes sociales por esos ejércitos de troles, de partidarios, digamos, en este caso del gobierno. Y no veíamos una actitud del gobierno muy clara en la protección e investigación de estas amenazas y por lo tanto, como en otros casos, hemos emitido un comunicado alertando sobre la situación, porque creemos que cuando un caso de altísima relevancia pública, el periodista no tiene protección, sino todo lo contrario, más bien se deja hacer, bueno, hay que recordar la obligación del Estado, que es la de prevenir, proteger a los periodistas que están en riesgo y también, obviamente, investigar el origen de las amenazas. ¿Cómo es la situación de la libertad de expresión en Brasil desde el punto de vista del trabajo de los periodistas? Bueno, primero que creo que los periodistas en Brasil y los medios han jugado un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con las investigaciones de corrupción de los últimos 5 años, digámoslo así, y bueno, han cumplido un papel extraordinario en ese sentido, ¿no? Sin mirar las tendencias políticas, porque ha habido hechos de corrupción que involucran a casi todos los partidos políticos y líderes políticos. Pero, digamos, en los últimos tiempos hemos visto un incremento de la narrativa contraria a la prensa y a los periodistas. Esto es, cuando hay un periodista que publica un hecho que merece una accountability, que merece una respuesta por parte de las autoridades, bueno, lo que corresponde es que se explique, que se confronten versiones, que se den explicaciones. En cambio, no sucede esto y lo que sucede es, en fin, una serie de amenazas que posiblemente puedan terminar en hechos de violencia o una descalificación, o se abren investigaciones, como se acaba de mencionar en esta mañana, contra el propio periodista, ¿no? Lo cual nos preocupa porque el periodismo juega un rol fundamental en cualquier sistema democrático, ¿verdad? Y hemos visto también, no solo con Greenwald, sino que también con otros periodistas de Folha de San Pablo, de Globo, etcétera, que han tenido también amenazas, una narrativa por parte de funcionarios públicos contraria a estos periodistas, descalificándolos, desacreditándolos. Una moda, como hemos visto, que se ha
venido corriendo, digamos, en distintos lugares de las Américas, ¿no? Habla usted en Brasil en los últimos tiempos. ¿El cambio de gobierno a Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil ha empeorado la situación? Yo creo que había ya previamente a la asunción del presidente Bolsonaro un ambiente polarizado, un ambiente crispado políticamente y en muchos sentidos también desde el sector, digamos, de los partidarios del PT en su momento hubo también una fuerte narrativa contra la prensa, ¿no? Creo que también en el caso de Bolsonaro con un sesgo opuesto, es decir, a quienes considera el gobierno, los partidarios del presidente, opositores, digamos en términos de la narrativa, en este caso periodistas, tratan de colocarlos como opositores políticos. Lo estamos viendo también en alguna medida aquí en Estados Unidos y yo creo que ese es un error porque un presidente de la República tiene que garantizar la libertad de expresión en ambas vías, es decir, poder ampliar lo que el gobierno dice y quiere manifestar, pero también permitir y no dejar en situación de vulnerabilidad a quien dice algo que no me gusta o que publica algo que no me gusta, ¿no? Entonces, ahí esa narrativa de la fake news mal utilizada, ¿no? Tratando de descalificar al buen periodismo o al periodismo que expone hechos que merecen ser debatidos en una democracia, ¿no? Glenn Greenwald no es el único periodista, lógicamente, que enfrenta una situación complicada como esta. Recientemente, lo decíamos al principio, y ustedes se han hecho eco también de esa situación, otro reportero, Nicholas Casey, publicó un reportaje en el New York Times que generó el rechazo de parte de la sociedad colombiana y muy particularmente el gobierno de Iván Duque porque se veía afectado. Decía este periodista en ese trabajo de reportería que las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponían en riesgo a los civiles. Esto según informaciones a las que tuvo acceso. Esa lucha contra los grupos paramilitares en Colombia que por parte del ejército incluía una serie de cuotas en la medida de lo posible para cumplir y que acaban afectando a ciudadanos que nada tenían que ver con esa guerra, con ese conflicto y que se incluían dentro de esa lista de bajas. Nicolás Casey tuvo que salir de Colombia. Exactamente, también por una serie de amenazas e incluso en ambos casos, en el que mencionaba de Greenwald y en este de Casey, estuvieron acompañados por declaraciones de, por ejemplo, legisladores, etcétera, afirmando, digamos, por ejemplo, que Casey estaba, digamos, al servicio de grupos terroristas o de la FARC, etcétera, ¿no? Y obviamente esto genera una amplia riesgo para los periodistas porque obviamente siempre hay fanáticos o personas o grupos que podrían estar dispuestos a atentar contra la vida y en ese caso yo creo que lo que corresponde son dos cosas. La primera es que las autoridades digan, bueno, a ver, rechazamos esta información o la explicamos o tiene imprecisiones, es parte del debate público natural, pero no atacamos al periodista en primer lugar y en segundo lugar si hay un riesgo, obviamente la obligación de proteger, ¿no? Con mecanismos de protección o medidas de protección eficientes en ambos casos, ¿no? Por eso en ambos casos manifestamos la alarma desde la relatoría porque justamente la obligación ante el ejercicio de la libertad de prensa de los estados es garantizar el ejercicio de la libertad de prensa y proteger a aquellos que se encuentran en riesgo, ¿no? Habla usted de legisladores. El gobierno de Iván Duque respondió a la altura de las circunstancias o como esperaba la relatoría y la CIDH a estos casos de amenazas. A ver, yo creo que ahí hay que hacer una distinción. Creo que vinieron ese tipo de descalificaciones no desde el presidente, sino de algunos legisladores del partido oficialista, ¿no? Y uno tiene claro que el partido de Iván Duque. Exacto, pero uno tiene claro que a veces no todos los partidos políticos no son monolíticos y homogéneos, así que no estoy atribuyendo al presidente esto, sino, bueno, como pasó, ¿no? a un par de legisladores que hicieron estas declaraciones y por lo tanto no tengo que dudar. Luego el presidente, digamos, dijo que se respetaba la libertad de prensa, así que esperamos que Casey pueda volver a Colombia y seguir realizando su labor como corresponsal, porque siempre hemos criticado, digamos, como le ha pasado a NTN24 en otros países, digamos que los gobiernos no le permitan o no garanticen a la prensa extranjera realizar su trabajo a través de las fronteras, ¿no?
Acaba de terminar en Medellín la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Entre otras resoluciones, se decidió conformar por parte de los países una comisión que se encargue de realizar las gestiones diplomáticas, leo textualmente, al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis social y política en Nicaragua y que rinda un informe en un periodo de 75 días. ¿Esa comisión incluye también aspectos de la Relatoría para la Libertad de Expresión? Sí, digamos, primero contar a la audiencia que en Medellín pudimos reunirnos y compartir varios foros públicos con periodistas que hasta hace poco en Nicaragua estaban detenidos y presos en forma arbitraria, ¿no? Como el caso de Lucía Pineda, por ejemplo. Del canal 100% Noticias. 100% Noticias, ¿no? Y Miguel Mora, que también no estaba en Medellín, pero había sido liberado en las últimas horas. Entonces, por ahí también quiero destacar el importante papel del sistema interamericano de derechos humanos en situaciones muy extremas y graves, como las que acabo de mencionar, que creo que fue un factor fundamental para contribuir a la liberación de ambos periodistas, que eran los únicos periodistas en las Américas que hoy permanecían detenidos, ¿no? Y en segundo lugar, sí, efectivamente creemos que no se ha restablecido la libertad de prensa ni la libertad de expresión en Nicaragua hasta la fecha, ¿no? Lo que se ha hecho es, bueno, habían empeorado la situación, el propio gobierno encarcelando periodistas y cerrando medios y ocupando las redacciones de varios medios de comunicación en esa represión que fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy apenas lo que se ha hecho es liberar a los periodistas, pero resta todavía devolver las redacciones y los equipos, garantizar y tomar medidas de protección para que más de 60 periodistas exiliados regresen al país y bueno, dejar de obstaculizar en forma indirecta el ejercicio de libertad de expresión. Por ejemplo, el diario La Prensa no tiene acceso a papel muchas veces porque se lo retienen en la aduana, etcétera. Las oficinas de 100% Noticias y los equipos siguen en poder del Estado. Entonces hay que revertir todas esas medidas y ofrecer una serie de garantías para que pueda, digamos, el periodismo volver a ejercer con plena libertad sus facultades y sus atribuciones, y bueno, efectivamente ahí ir hacia como parte de la transición hacia una elección libre, que es lo que está pidiendo la organización, ¿no? ¿Dónde está más en riesgo la libertad de expresión en América Latina? ¿En Nicaragua, en Venezuela o en Cuba? Bueno, son tres situaciones de las más graves del continente, efectivamente, ¿no? En Cuba prácticamente, digamos, ha sido suprimido ya hace muchísimo tiempo, y lo que hay es una lucha de algunos periodistas independientes, de pequeños emprendimientos o incluso de opositores y defensores de derechos humanos, de poder expresarse sin sufrir represalias. Hace pocos días la Comisión Interamericana, la Relatoría, también sacó un comunicado de prensa sobre la prohibición, por ejemplo, de las marchas el orgullo, digamos, de los colectivos LGBT. Entonces quiere decir que las libertades están suprimidas para todos aquellos que quieran, digamos, realizar sus demandas, ¿no? Disidentes políticos, movimientos sociales como el LGBT o la prensa y el periodismo, ¿no? Por lo tanto, ahí acabamos de sacar un informe especial, también con el apoyo de Naciones Unidas, sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, y ahí no solo hay una situación de falta de libertades, sino que todavía hay una cantidad de normas y de prácticas que impiden realizar el periodismo, ¿no? En Venezuela el deterioro es constante. Lo que sí es diferente es que hay una serie de periodistas muy valientes que resisten dentro de Venezuela y siguen haciendo periodismo a través de portales digitales y de emprendimiento y de lo que queda de radio y televisión. Y en Nicaragua me acabo de referir a la situación. O sea que son tres situaciones donde no hay libertad de expresión plena, hay distintos grados, digamos, de censura o distintos grados de represión, que es lo que estamos tratando de que se reavierta, ¿no? Es Edison Lanza, es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Lanza, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación y quedamos a las órdenes. Sí, señor, y veo que tiene bastante trabajo y lo va a seguir teniendo. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las voces de analistas, demócratas, republicanos, conservadores, liberales. Hoy en el estudio aquí en Washington con Paul Kiyonaga. Es
analista político conservador, es abogado de derechos civiles. Señor Quiñonaga, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Enrique Gutiérrez. El señor Gutiérrez es el responsable de medios hispanos, el director para medios hispanos del Comité Nacional Demócrata. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a ambos por acompañarnos. El día en el que hemos conocido más detalles dados a conocer por la Casa Blanca en las últimas horas de lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sea el 4 de julio. Dice Trump que va a ser una celebración como nunca antes, muy especial, en la que, como grandes novedades, va a sacar a las calles tanques, aviones y va a pronunciar un discurso en las famosas escalinatas de lo que se conoce como el Mall en Washington, que es ese espacio que hay justo detrás de la Casa Blanca entre el Congreso y el monumento a Abraham Lincoln. En medio se encuentra ese gran obelisco. ¿Es adecuado modificar esa celebración? Mira, me parece que uno como expresidente tiene el derecho de hacer la celebración como uno quiere. Para mí no me apetece la idea de tener tanques y ese tipo de énfasis militar, en el sentido que ya sabemos bien que los Estados Unidos cada día se puede ver en la noticia que tenemos un militar muy poderoso y no me parece que es importante enfatizar, pero eso es punto de vista mío. La realidad es que si él quiere hacer un speech, hablar sobre cosas en el mall, me parece que es algo que él puede hacer. Y si él quiere hacerlo un poco diferente de lo que han hecho en el pasado, que lo haga. No lo veo así. Pero hacerlo diferente quiere decir ganar como presidente un cierto protagonismo. Protagonismo, no sé exactamente lo que tiene que ver en este sentido, pero me parece que si uno quiere hacerlo de una manera diferente, y él es un presidente que ha cambiado mucho ahora en cómo se hacen las cosas. Y me parece que cambiar algo, tiene razón hacerlo. No me gusta tener un énfasis militar porque lo veo más como algo nacional y familiar, el tono, pero es algo que, si él quiere hacerlo, que lo haga. Creo que tenemos que hablar un poquito más claro. Donald Trump ha secuestrado este evento, esta celebración que normalmente no es política, no es partidista, y lo ha convertido en un rally de una campaña política y están siendo pagados por los contribuyentes estadounidenses. Yo creo que ahí tenemos que hablar claro en lo que es, porque sabemos que el Comité Nacional Republicano está dando tickets de VIP a sus donantes políticos, y ya en eso ya se mete, ya nos metemos en un problema donde ya no es un programa o una celebración para a todos los estadounidenses, sino ya es específicamente para los Yo no veo que republicanos. hay aquí un rally, no hay nada que me indica que alguien está excluido. Me parece que cuando hay un área VIP y un comité encargado de dar no boletos, había antes. Eso no había antes en el pasado. Esa es una celebración que se ha abierto, que han dado boletos a ambos los republicanos y a los demócratas para entregar a las personas. Esto no se ha visto antes. Este es un cambio totalmente radical que está haciendo, y un cambio radical, tener un tanque ahí, hablar ahí en el mall. Mira, no me apetecen los tanques, pero decir que esto es radical y que es un rally no tiene sentido común en la realidad. Tenemos que oír lo que dice este presidente, pero sabemos que este presidente, cuando habla en público, no se detiene en hablar de sus contrincantes demócratas, o aún atacar a los demócratas por sus políticas. Entonces tenemos que ver eso, tener en mente eso, porque si así se hace y así empieza él a mencionar a estos contrincantes, ya se convierte en una celebración, un rally político. Señor Gutiérrez, usted habla de la entrega de pases para donantes VIP. Sí. En ese evento que se tiene que realizar. Desconozco si esto es así, usted lo dice, pero le quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre eso y la celebración que pueden realizar los presidentes anteriores, como se ha hecho hasta ahora, desde la Casa Blanca, en ese balconcito que hay, que da hacia la zona del obelisco, donde se van a ver los mismos fuegos artificiales, simplemente desde otro ángulo, también con invitaciones particulares hechas por esa presidencia? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque la Casa Blanca está controlada por el partido
lo hacen los demócratas, lo hacen los republicanos, dan los pases para que ellos quieran. Pero entonces es una cuestión de ubicación. Pero es la ubicación, ¿verdad? En el National Mall es donde se celebra, donde vemos una celebración, no es partidista, no es política, pero ya al meterse el presidente en esta celebración, lo está haciendo un poquito partidista porque está incluyendo al Comité Nacional Republicano a entregar estos boletos de VIP. ¿Tienes algún problema con el presidente dar un speech en el 4 de julio? No tengo yo un problema que él lo haga en el 4 de julio, pero lo que estoy diciendo es que por la ocasión que están haciendo ellos, que lo están cerrando a unos por el público, donde va a estar el escenario y lo están entregando los boletos, el RNC, a sus donantes políticos, ya es donde podemos, ya se pueden meter en unos problemas. Y si es un rally de campaña, tenemos que notar que Donald Trump todavía le debe al contribuyente estadounidense por su inauguración. Les debe a la ciudad de Washington, D.C., $7 millones. Si hablamos en otras ciudades como El Paso, que tuvo una rally, todavía le debe más de $500 millones. Mira, si él convierte convierte una ocasión como el 4 de julio en un rally puramente político, yo estoy de acuerdo. Eso no se debe hacer en algo que es fuera de esa área. Pero al mismo tiempo, yo pienso que él como presidente tiene el derecho de hablar al país sobre cosas que son importantes para el país y para él. Y si eso se considera agente político, no sé, pero si él va a hablar en contra o hacer como un rally y decir cosas, eso no me parece que tiene un lugar en el 4 de julio. Vamos a cerrar, cambiamos de asunto. Se han conocido las últimas encuestas de popularidad de los candidatos a la nominación demócrata. Saben que entre las condiciones que pone el Partido Demócrata para avanzar en ese proceso, para participar en los debates, está el alcanzar el 2% en las encuestas nacionales. Bueno, esas encuestas nacionales lo que nos revelan después del último debate es que Joe Biden se mantiene, si bien baja un poco. Quien sube espectacularmente son Kamala Harris y Elizabeth Warren, y se mantiene, aunque disminuye un poquitín a Bernie Sanders, que estaba en segunda posición de una manera consolidada y afectando incluso a rueda, podríamos decir, de Joe Biden, que se mantiene a la cabeza, y finalmente Cory Booker, Beto O'Rourke y Amy Klobuchar, que son los que cierran con un porcentaje de un solo dígito. ¿El éxito de Kamala Harris se convierte en una amenaza para Joe Biden? Mira, ahorita estamos en un proceso muy largo. Esta primaria va a ser muy larga. Estamos a 7 meses de los primeros votos en Iowa, en el caucus de Iowa. Y hay un periodo donde están definiendo los candidatos, donde ellos mismos están introduciendo al pueblo estadounidense. Entonces, tal vez las encuestas ahorita muestran una cosa, pero en un mes tendremos otro debate y tal vez cambian las cosas. Pero yo creo que más que nada tenemos que destacar que se han venido, los demócratas han venido tal vez mostrando al pueblo estadounidense los temas, los desafíos que son muy importantes para el pueblo estadounidense, y ahí es donde se están definiendo ellos por el apoyo que ellos tienen en estos temas. Antes de darle la palabra, quiero preguntarle sobre las presiones que ha recibido el partido de parte de esos candidatos por lo, dicen, estricto de las normas que hacen que tengan limitaciones para acceder a siguientes debates. Está el de haber recibido 130.000 donaciones individuales, está ese 2%, y hay algunos candidatos en esa lista de 20 que les han dicho, oigan, no aprieten tanto, déjennos un poco más de margen, y Tom Pérez, el presidente del partido, ha dicho, estas son las normas, las saben de hace tiempo, no las vamos a cambiar. Sí, las normas ya han estado establecidas mucho antes de que muchos de los candidatos se notaron y se proclamaron candidatos. Entonces nosotros queremos seguir esas normas, pero al igual también tenemos la expectativa que así como vamos avanzando en el proceso, también las campañas tienen que mostrar que ellos también están moviendo y avanzando. No se pueden quedar estancados y estar tal vez creyendo que solo con 1% de apoyo pueden continuar en ese proceso. El problema es que las normas que han puesto el Partido Democrático me parece que están un poco fuera de lo que mucha de la gente, inclusive la gente hispana, tiene como importante. Por ejemplo, en el tema de aborto, hay muchos que dicen que no se puede hablar en
en contra del aborto, ni siquiera en un caso de un bebé que se ha nacido. Y es tan extremo que lo que está pasando es que esa norma que tiene que seguir todos los demócratas está haciendo un poco problemático para la gente que no tiene tanto extremo las visiones de nuestra sociedad. Ahí ya nos estamos metiendo en los temas tal vez que los desafíos que tal vez donde estamos hablando del pueblo estadounidense. Yo hablando de las normas de los debates, lo que estoy diciendo es que tenemos que considerar que estos ya fueron puestas mucho antes, y aunque los candidatos ya saben, yo sé que tal vez hay un desacuerdo, pero la hicimos pensando no solo en hablar, teniendo la popularidad de los candidatos en mente, sino también del apoyo que reciben de la base de votantes. Entonces, por eso tal vez las normas para ellos se les parecen muy excesivas, pero estamos haciéndolo para también que incluyan el apoyo de base que tanto tal vez no se vio en el 2016. Voy a darle solo un dato que me parece muy relevante. Una encuesta que ha realizado la cadena de televisión Univisión revela que entre los hispanos ha habido un cambio de prioridades. Estaba Joe Biden y Bernie Sanders en primera y segunda posición antes de ese debate, y hoy hemos conocido que después de ese debate en primera posición está Kamala Harris, en segunda posición Julián Castro. ¿Y el resto se han desplazado? Mira, uno puede ver en los debates que pelearon. Por ejemplo, Kamala Harris, ella peleó. Ella puso el dedo en la cara de Biden y dijo, mira, ¿qué dijiste? Mira, yo pienso que fue un poco exagerado ese tipo de ataque, porque yo soy abogado de discriminación y lo veo desde el punto de vista cierto. Pero ella peleó y la gente reconoce que él es una persona que es del antiguo, ya tiene 76 años y ella es una cara más nueva y ella está peleando un poco más. Uno tiene que tener en mente, si vamos a tener negociaciones con la gente de China, si vamos a tener negociaciones con la gente, con el líder de Norte Corea, ¿quién va a tener la fuerza de personalidad para mantener cierto? Y mira, yo no sé aún, vamos a ver. Por mi punto de vista, ella demostró y los otros demostraron que son un poco más así peleadores. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que están peleando en favor, pero de ese punto de vista lo veo. Son las opiniones de quienes hoy nos han acompañado en este debate. Es Enrique Gutiérrez y Paul Quillonaga. Gracias a ambos por estar con nosotros, por sus puntos a las redes sociales. El primer comentario que nos llega en las redes sociales es sobre nuestro editorial de ayer, en el que preguntábamos dónde están las voces conservadoras que criticaron a Obama por hacer lo que Donald Trump ha hecho con Corea del Norte. Bueno, el presidente solo está tratando de bajar la tensión entre ambos países. Barack Obama le dio a Cuba de todo a cambio de nada. Donald Trump no ha eliminado ni una sola medida a Corea del Norte, no hay comparación. Gracias, Carlos, por su mensaje. Nos llama la atención. Obama no sé si le dio todo, pero el embargo de Estados Unidos a Cuba se mantiene. Y Obama lo que sí proporcionó o consiguió en ese acercamiento, entre otras cosas, fue ofrecerles a los cubanos, no al régimen, el acceso a Internet, lo cual creo que usted y yo podríamos estar de acuerdo. Y preguntarle también, las limitaciones al turismo que esta presidencia o esta administración ha vuelto a restringir perjudican fundamentalmente a los estadounidenses que quieren viajar. ¿No es Estados Unidos el país de la libertad? Más mensajes, referido a la intención de Donald Trump de hacer una celebración del 4 de julio por todo lo alto. Quiere tanques. Pues bien, la periodista corresponsal de Vice los ha encontrado. Los encontré, 5 tanques militares en las vías del tren al sudeste de D.C. para las celebraciones del 4 de julio. Vamos a otro mensaje, la reacción que ha tenido Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, cuando se ha hecho pública la intención de los líderes de la Unión Europea de proponerla para que lidere el Banco Central Europeo. Ella hoy es directora del FMI. Me siento honrada de haber sido nominada para el Banco Central Europeo. En vista de esto y en consulta con el Comité de Ética de la Dirección Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como directora gerente del Fondo Monetario Internacional durante el periodo de nominación. Además de Lagarde, también ha habido otros anuncios, otros nombramientos que se van a producir
como el del representante de la Unión Europea para su política exterior. Va a recaer en la figura de quien ha sido ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell. Un Borrell que ha tenido posicionamientos sobre Venezuela que no han sido muy aceptados, particularmente por la oposición al chavismo. Hoy Borrell ha reaccionado en su cuenta de Twitter al asesinato, después de ser torturado, del capitán Rafael Acosta. Y en redes sociales le han respondido. Estimado señor Borrell, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, en Venezuela los detenidos no están bajo custodia de los cuerpos de seguridad. Están en las garras represivas de cobardes torturadores, traidores y malnacidos que son criminales y terroristas. Empieza con buen pie Josep Borrell como responsable de la política comunitaria. Así terminamos. Gracias por habernos escogido. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana. Feliz noche.